Es noticia la medida de Estados Unidos de prohibir el ingreso a suelo estadounidense de 500 personas vinculadas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Las nuevas sanciones reveladas por el Departamento de Estado restringen también las inversiones en algunos sectores de la economía nicaragüense bajo el argumento de evitar que Estados Unidos contribuya a las arcas de un régimen, dice el Departamento de Estado, corrupto. Lo hablamos a esta hora con Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Embajador, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de tenerlo con ustedes. Bien, embajador, vamos a hablar sobre esta cuestión que es tan importante en la actualidad. El oro se convirtió, fíjese usted, el año pasado en el principal producto de exportación de Nicaragua, con envíos al exterior aproximadamente de 867,6 millones de dólares, según datos oficiales del Banco Central. Su principal mercado para el oro ha sido de lejos Estados Unidos. ¿Qué tan duro es el golpe para los Ortega Murillo? Este golpe ha sido tan certero como una bala de plata, directo al corazón. Para un país como Nicaragua, un país pequeño, el oro significa mucho para la economía. En este caso, no para la economía del país, sino para la economía del dictador. En 4 años, Nicaragua miró una fiebre de oro milagrosa de 400 millones, 350 millones a casi 800 millones en 4 años. Un milagro polémico porque también se cree que parte de este oro era proveniente del oro de sangre de Venezuela, que había hecho ese milagro de duplicar las cantidades de oro. Mucho dinero. Este año la proyección era llegar a 1.000 millones de dólares en exportaciones. Entonces, de ese tamaño es el golpe certero que han dado estas sanciones. Y no es solo una, sino es un combo de sanciones que vienen ahí. Ahora, quedándonos concretamente en la industria del oro, en una industria que tiene unos 5.000 empleos de una fuerza laboral de 700.000 puestos en Nicaragua, ¿representa un golpe para el bolsillo de los nicaragüenses o solamente para el régimen en sí? Bueno, es una situación bastante compleja porque tiene un impacto en diferentes niveles. Pero hay que recordar que esta industria principalmente había ayudado a la dictadura a acumular grandes cantidades de dinero y que era una gota que no llegaba hasta las partes de abajo, sino que se concentraba toda la riqueza en la dictadura y en sus negocios opacos. Estas sanciones de ayer fue algo extraordinario porque por primera vez se toca lo que la dictadura venera más que a Dios, y son los dólares estadounidenses. A la dictadura de Nicaragua, el gobierno de Estados Unidos le ha insistido en diversas ocasiones que libere a los presos políticos. En nuestro país tenemos casi una docena de religiosos en la cárcel, gente con sotana en la cárcel, solo por hablar de Dios y por hablar de un mensaje que dice: gobierno, por favor, trata a sus ciudadanos como seres humanos y no como vasallos. Entonces, es una situación muy particular. Estados Unidos ha enviado un mensaje, yo diría que no tanto punitivo, sino correctivo. El mensaje es: retornen a la democracia, retornen a cierto estado de normalidad y quizás las cosas no sigan empeorando. Las sanciones afectan el oro, pero también hablan de 500 visas de funcionarios y sus familiares. Y hay un tercer elemento que dice: comenzamos con el oro, pero no descartamos otras actividades comerciales, llámese carne, llámese la industria textil, zonas francas, un abanico de posibilidades, pero es un mensaje de corrección. Se puede hacer algo por Nicaragua si el gobierno enmienda lo andado, si libera a los presos políticos, si deja de encarcelar periodistas y de torturar mujeres. Ese es el mensaje, creo yo, de fondo que se está enviando. Hablaba usted de otros rubros y se pregunta uno, ¿de qué otras actividades económicas ha echado mano el régimen para financiarse que podrían ser eventualmente objeto a futuro de posibles sanciones? Como le decía, Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua. Más del 50
60% de las exportaciones nicaragüenses van para Estados Unidos. Sin embargo, la dictadura no ha querido ceder ni un centímetro en su posicionamiento radical y pasó de encarcelar a los opositores a encarcelar sacerdotes. Entonces, hablando de los productos de exportación, como les decía, está la carne, fundamental mercado de Estados Unidos, están los textiles, los arneses, todo el sector de zona franca, que genera muchos empleos, pero sobre todo riqueza para la dictadura que después es utilizada para financiar paramilitares y grupos de choque contra la misma población nicaragüense. Vea, fíjese usted, el gobierno estadounidense ha sancionado ya desde el año 2018, cuando se agudizó la crisis política en Nicaragua, a más de 50 funcionarios, entre ellos a la vicepresidenta Murillo, así como a los hijos del propio Ortega, pero ninguno de esos movimientos ha logrado aflojar el control del orteguismo. El último objetivo del régimen fue, por ejemplo, apenas en agosto, la Iglesia Católica. La seguridad, recordemos, allanó la residencia de un obispo y lo detuvieron junto con varios clérigos más. ¿Aflojará esta vez el régimen con estas nuevas sanciones? Bueno, antes de en el tiempo de 2018, 19 y posterior, lo que se habían aplicado realmente eran lo que se conoce en Nicaragua como sanciones light o sanciones pan con mantequilla, porque su impacto era meramente sutil. Solo era restricciones de visas, que no pueden hacer algunas actividades comerciales con Estados Unidos ciertas personas, y eran dirigidas a funcionarios específicos con poco alcance. Pero estas sanciones de esta ocasión son devastadoras, tienen el efecto de una bomba atómica, o sea, el efecto es expansivo y trata de afectar el bolsillo de la dictadura como muy pocas veces se ha visto. Y por si fuera poco, en un solo intento, 500 restricciones migratorias, no 50, no 30, sino 500. Entonces, se está elevando el mensaje de la conversación. La dictadura tiene 3 opciones que son las que se vislumbran en este momento. Número 1, liberar a presos políticos, cambiar esa agresividad hacia la población, liberar a los sacerdotes. 2 meses lleva el obispo Rolando Álvarez en prisión, pero nosotros decimos desaparecido porque no lo hemos podido ver. No sabemos si está vivo, si está muerto, si está torturado, no sabemos. Entonces, número 1, liberación de presos políticos. Número 2, aumentar el nivel de retórica puede ser una respuesta del gobierno. O sea, aparecer con un discurso totalmente destructivo. Y número 3, la expulsión del embajador de Estados Unidos en Managua. Digo esta última opción porque en las últimas semanas la dictadura ha roto relaciones con otros países y ha expulsado embajadores. Entonces, ese escenario es muy posible. Llama la atención que 24 horas después de estas sanciones, la dictadura guarda un silencio sepulcral. Y eso indica que están evaluando las opciones que tienen sobre la mesa y cómo responder. Como le digo, rompieron relaciones con países de Europa, pero fundamentalmente expulsaron a la embajadora de la Unión Europea. Entonces se teme que ese podría ser un escenario, la expulsión del embajador Sullivan en Managua. Claro, es que ya rompieron incluso relaciones con Países Bajos. Embajador, finalmente, usted ha escrito una nueva columna para NTN24 en la que recuerda los 11 años de silencio que ha guardado la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, a propósito de la reunión que tendrán los cancilleres este jueves en Argentina con miembros de la Unión Europea. ¿Hacia dónde va esta alianza cuando la izquierda vuelve a tomar fuerza en América Latina? ¿Hacia dónde va la democracia de nuestros países cuando aún hay democracias por recuperar en Nicaragua, pero además también en Venezuela y en Cuba? Creo que lo que estamos viendo es un proceso grande de integración sin integridad. Es decir, fomentemos la integración, la unidad de las Américas, pero sin pedir ningún tipo de compromiso democrático. 11 años de la CELAC y ni una sola condena en materia de derechos humanos, en materia de desaparecidos, asesinados. Ha sido una de las características de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Era el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McPhee. Gracias por haber estado con nosotros, embajador. Gracias por la oportunidad de tenerlo con ustedes.